Hola, estás escuchando audiolecturas espontáneas. Los libros no pueden ser un privilegio. Buenas, hoy quiero compartirles un capítulo de un libro que me está gustando mucho, que se llama El Imperio de la Normalidad, Neurodiversidad y Capitalismo, de Robert Chapman. Es bastante histórico el libro y quiero leerles particularmente donde historiza un poco la invención de la normalidad. El título se llama justamente así. En paralelo al desplazamiento de las concepciones humorales a las mecanicistas en torno al funcionamiento corporal, se produjo otro giro, no menos importante, desde la comprensión de la salud como armonía a la de la normalidad. A continuación nos centraremos en este cambio, empezando por la historia de un estadístico belga pionero llamado Adolphe Quetelet, reconocido por haber propuesto la primera ciencia de la normalidad humana. Sus supuestos sentaron las bases para trabajos posteriores en medicina, criminología, psicología y eugenesia. Esto lo convirtió en uno de los primeros científicos sociales destacados, cuya influencia todavía impacta en nuestras vidas. Sin embargo, como veremos, esto no fue simplemente una cuestión de descubrimiento científico. Al igual que con el auge de la metáfora de la máquina, este cambio también sería un reflejo de transformaciones económicas e ideológicas de la época. En parte, fue la misma industrialización la que llevó a la reinterpretación de los humanos como máquinas. Pero esta vez resultaron igual de importantes las revoluciones burguesas en Francia y en Bélgica. Para comprender el trabajo de Quetelet, primero debemos volver a los orígenes de las estadísticas que fundamentaron su pensamiento. Curiosamente, las concepciones básicas sobre el promedio en el sentido moderno, asociadas con síntesis estadísticas, no surgieron entre los médicos. De hecho, fue un tipo de análisis desarrollado por primera vez en el siglo XVI por un grupo de astrónomos, con el objetivo de predecir el curso de los planetas que no siempre podían ser observados. Esto progresó poco a poco a lo largo de los siglos siguientes, hasta 1801. En este año, el matemático Alan Clark Friedrich Gauss pudo desarrollar una fórmula en la que basó un gráfico en forma de curva y así predijo el movimiento de una estrella llamada Ceres. Esto se conoció como la curva del error, en la que los errores se entendían como desviaciones de la norma, y abrió el camino para que los primeros análisis estadísticos sobre la normalidad se utilizaran en otros campos en pos de sintetizar información, algo que también terminó por permitir la asociación de lo normal con lo correcto y lo normal y lo anormal con el error. En medicina, estos conceptos se aplicaron por primera vez después de la Revolución Francesa, que duró de 1789 a 1799. Fue un acontecimiento que intentó liberar a los humanos de los dogmas religiosos, las costumbres tradicionales y el sistema feudal. La nueva forma de Estado que surgió requería cuantificar y contar todo de manera estandarizada y libre de la contaminación que suponían las creencias sobrenaturales o las costumbres de provincia. Esto condujo a nuevos enfoques estadísticos y cuantitativos para casi todo, incluidos el desarrollo del sistema métrico, la estandarización del peso, encuestas cartográficas y mucho más, que además pretendían ser universales y objetivos y permitir nuevas formas de organizar y mejorar la sociedad. Al mismo tiempo, la revolución trajo consigo una
un gran número de heridos, muertes y ejecuciones, lo que se tradujo en una mayor libertad para los médicos parisinos de documentar y aplicar experimentalmente nuevas ideas estadísticas a su abundante suministro de pacientes, cadáveres y registros. Como han establecido los historiadores Crilley y Stephens, el término estado normal apareció por primera vez en la literatura francesa sobre anatomía comparada alrededor de 1820. Antes de ser utilizado en textos médicos en la década de 1830, aunque en aquella época solo se aplicaba superficialmente y no tenía una definición clara ni un uso científico evidente. En este contexto, la primera intervención teórica más importante provino de Quetelet. Nacido en Gante, entonces parte de la Revolución Francesa en 1769. Quetelet había estudiado matemáticas y astronomía y se doctoró en la Universidad de Gante en 1819. Pronto fue reconocido como un profesor talentoso y un músico entusiasta, que solía entretener a sus invitados con recitales durante cenas y fiestas. En la década de 1820, Quetelet propuso el desarrollo de un nuevo observatorio. Obtuvo el apoyo del gobierno, por lo que viajó a Francia e Inglaterra para aprender más sobre los últimos instrumentos y métodos de la astronomía. Guiado por sus nuevos conocimientos, regresó y comenzó a construir su propio observatorio. Sin embargo, el funcionamiento de dicha institución fue interrumpido por la Revolución de 1830, que devolvió la independencia a Bélgica. Tras este estallido, durante el cual su observatorio fue ocupado y utilizado como armería, se interesó más en utilizar las estadísticas para comprender y predecir el mundo social en lugar del mundo físico. Si bien había publicado algunos artículos breves anteriormente, fue su innovador libro de 1835, El hombre promedio, el que se volvió un éxito internacional y le valió su lugar en la historia de la estadística, la medicina y las ciencias sociales. Lo que Quetelet propuso fue una nueva y radical ciencia de la normalidad humana. Su sugerencia, en sus propias palabras, fue la siguiente: el peso y la estatura de un hombre pueden medirse directamente y luego ser comparados con el peso y la estatura de otro hombre. Al comparar de esta manera a los diferentes hombres de una nación, llegamos a valores promedio, que son el peso y la estatura propios que se deben asignar al hombre promedio. Ahí sigue escribiendo estoy re disléxica, Robert, que es quien escribe este libro. Estudiando los registros de los soldados escoceses, pudo hacer promedios de altura, peso, etc., para entender y predecir la naturaleza del escocés típico. Basado en esto, Quetelet argumentó que el concepto de hombre promedio sería útil para comprender el estado normal de la salud. Quizás el mejor ejemplo al respecto sea su desarrollo, entre muchas otras cosas, del índice de masa corporal o IMC, fórmula que hasta hoy se utiliza para medir si las personas están por debajo o por encima de su peso ideal. Esto también permitió que a lo largo del siglo siguiente se desarrollaran nociones como la frecuencia cardíaca promedio o la capacidad pulmonar normal, lo que permitió que el funcionamiento mecanicista del humano no solo fuera entendido como operativo o disfuncional, sino también evaluado y clasificado en niveles cada vez más detallados en relación con lo que se consideraba normal.
Sin embargo, al igual que el giro hacia la metáfora de la máquina, esto tampoco fue una simple cuestión de progreso científico. Para comprenderlo plenamente, debemos reconocer cómo reflejó cambios en las relaciones sociales y materiales. No fue solo que esto contribuyera a fundamentar una ciencia mecanicista del cuerpo, que permitiese el reconocimiento de diferentes niveles de funcionamiento. Quetelet también postuló al hombre promedio como la persona ideal de la Francia posrevolucionaria de una manera que ayudó a crear un nuevo imaginario. Si el hombre promedio estuviera completamente determinado, escribió, podríamos considerarlo como el tipo de perfección, y todo lo que difiera de sus proporciones o condición constituiría una monstruosidad. Al dar este salto, Quetelet favoreció la solidificación de la asociación del hombre promedio, no solo con la salud, sino también con la bondad y la perfección moral. La curva del error desarrollaba para predecir el curso de las estrellas. Ahora se aplicaba a la normatividad humana y ser anormal era ser un error de la naturaleza. Para entender esto, es importante tener en cuenta, como ha señalado Alan Horswitz, que de acuerdo con los ideales de la Revolución Francesa, la visión de Quetelet era radicalmente democrática porque cada individuo, desde el más noble hasta el más oprimido, tenía por primera vez un peso equivalente a todos los demás. Aunque a su vez, como escribe Lernan Davis, y acá viene esa cita, al formular la idea del hombre promedio, Quetelet también proporciona una justificación para las clases medias. Con la hegemonía burguesa viene la justificación científica de la moderación y la ideología de clase media. El hombre promedio y su cuerpo en el medio se convierte en el ejemplo de un modo de vida promedio. Esta ideología, por lo tanto, veía a la burguesía como racionalmente situada en una posición equilibrada en el gran orden de cosas. Ahora sigue escribiendo Robert. Al mismo tiempo, el hombre promedio de Quetelet también estaba determinado específicamente en relación con el Estado-nación. El hombre perfecto de Francia sería diferente del hombre perfecto de Alemania, que a su vez sería diferente del perfecto promedio de Rusia. En cada una de estas naciones, aquellos que se situaban más lejos del hombre medio de una nación específica, por ejemplo, un hombre negro en una nación de mayoría blanca, serían considerados comparativamente monstruosos. De ahí que este nuevo concepto haya contribuido a proporcionar una forma de normalizar el nacionalismo racial junto con la hegemonía burguesa. Entonces, en general, la noción del hombre promedio no solo ayudó al avance de la medicina, también favoreció la naturalización de esta nueva ideología junto con jerarquías que surgieron cuando los últimos restos del feudalismo dieron paso al dominio del capitalismo en Francia y más allá. En las naciones europeas, donde el nacionalismo estaba aumentando a medida que los imperios competían por el control de las colonias en todo el mundo, el hombre promedio sería un hombre blanco, de clase media, con capacidades típicas. Y él, en lugar de, digamos, el rey o el sumo sacerdote, ahora ejemplificaba todo lo que era bueno y apropiado, mientras que aquellos que se desviaban de la normalidad eran monstruosos y necesitaban ser arreglados. Un primer subtítulo que dice el entendimiento promedio. Vemos similares fuerzas materiales en juego en una idea de Vemos similares fuerzas materiales en juego en una idea relacionada, la del entendimiento promedio.
En épocas anteriores, filósofos como Aristóteles, que escribió en Atenas, y Abu Bakr al-Razi, que escribió en Bagdad, habían investigado extensamente acerca del intelecto. Pero la noción británica de entendimiento promedio se desarrolló con un propósito práctico e inicialmente se conceptualizó en torno a la noción de idiotez, cuando el capitalismo amanecía en Inglaterra. Antes de la Ilustración, la idiotez se veía principalmente a través de una lente religiosa. Los llamados idiotas a veces eran vistos como monstruos, pero al mismo tiempo eran considerados miembros vulnerables de la comunidad que merecían apoyo. De hecho, algunos incluso llevaron vidas relativamente privilegiadas en la corte. Esto era así porque se creía que tenían acceso a la sabiduría divina, e incluso algunos pensaban que mantener a un tonto absolvería sus pecados. Más generalmente, en las sociedades medievales y feudales, como detalla el historiador Rhys Slorach, la vida de las personas con discapacidades estaba determinada por las condiciones generales de explotación y opresión que reinaban en estas sociedades, a menudo brutales. Pero no hay evidencia de ninguna discriminación específica y sistemática dirigida contra ellas. Sin embargo, en la Inglaterra del siglo XVII, que entonces comenzaba a convertirse en una superpotencia global, surgió el concepto de entendimiento promedio, y es precisamente junto con esto que vemos nuevas formas de discriminación. Es curioso que esto ocurrió en principio en un contexto específico de disputas legales relacionadas con la herencia de la propiedad privada. El concepto de entendimiento promedio se desarrolló esencialmente para excluir a las personas con discapacidades cognitivas de heredar propiedades. Para así poder permitir que familiares lejanos con niveles normales de comprensión pudieran extraer, generalmente de forma injusta, esa propiedad. Podemos ver, por ejemplo, cómo ya en 1700 el libro del abogado inglés John Bridley, Non compos mentis, o la ley de los tontos por naturaleza, estaba lleno de afirmaciones como las siguientes. Si un hombre es de entendimiento promedio, ni del tipo más sabio, ni del más tonto, pero indiferente, por así decirlo, entre un sabio y un tonto, se inclinará más bien hacia los tontos. De modo que por su torpe capacidad dignamente se le podría llamar grosso caput, un paté aburrido, un estúpido o alguien así no se le puede permitir hacer un testamento. La propuesta de que a esas personas como esas se le debería prohibir... acá sigue Robert, voy a leerlo de vuelta. Sigue escribiendo él. La propuesta de que a personas como esas se le debería prohibir hacer testamento significa esencialmente que su testimonio y por implicación sus intereses no deberían tener valor legal en disputas de propiedad. Al mismo tiempo, el nuevo concepto de naturalmente tontos permitió que tales malos tratos fueran vistos como parte del orden natural. Por lo tanto, el concepto de entendimiento promedio se afianzó en un principio porque permitía a personas cognitivamente habilitadas asegurarse de tener el monopolio de la propiedad y los medios de producción, y comenzar a enmarcar esto como parte de una jerarquía natural. Sin embargo, las primeras concepciones capitalistas del entendimiento promedio no se basaban en un análisis estadístico, ya que antes de Quetelet
no habían existido métodos ni datos para calcular dichos promedios. La sensatez mental era determinada de una manera muy vaga por profesionales del derecho, que hacían preguntas sobre conocimientos generales o matemáticas para establecer la competencia jurídica. Solo después de la influencia de Quetelet y en línea con el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, surgieron varios intentos de aplicar métodos estadísticos al cerebro y a la mente, usualmente para cosificar las distinciones jerárquicas emergentes en términos de capacidad, clase social, género y raza. Entre los primeros ejemplos más significativos de esto se encuentra la frenología, desarrollada por el médico Franz Gall en 1796. Cuando era estudiante, Gall había notado que sus compañeros de clase, con ojos y frentes más grandes, parecían memorizar mejor pasajes textuales largos. Pronto empezó a preguntarse si estas diferencias superficiales indicaban diferencias subyacentes en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Con el tiempo llegó a pensar que el funcionamiento mental se asignaba a regiones cerebrales específicas que podían leerse a través de la forma del cráneo. La frenología, que pretendía ser una ciencia nueva, buscaba vincular la forma de la cabeza con las facultades mentales para determinar así la capacidad mental, el carácter e incluso la propensión a la criminalidad. Si bien más tarde llegaría a ser vista como una pseudociencia, muchos de sus defensores en la Gran Bretaña industrial creían que podían utilizar la noción emergente de normalidad para fundamentar sus aspiraciones científicas. En 1845, por ejemplo, James Strayton, un frenólogo escocés, explicó en su libro Contributions of the Mathematics of Phrenology que su objetivo era desarrollar una escala que indicara los promedios de tamaño, rango y los extremos de variación encontrados entre las diversas razas del hombre. Para Stratton, los cráneos y cerebros que fueran demasiado grandes o pequeños se contrastarían con lo que él llamó la estructura normal sana y la capacidad mental competente para cumplir con los deberes imperativos de la vida. A pesar de no haber sido propiamente científica, la frenología fue importante porque influenció y contribuyó a un cambio que surgía en la comprensión cultural de la raza, la cognición y la clase social. Es importante recordar que en ese momento los imperios europeos construidos sobre el genocidio y el colonialismo abarcaban la mayor parte del mundo. Los europeos blancos habían llegado a considerarse superiores a otras razas, de cuyo trabajo esclavizado dependía su poder. Los cuerpos de los hombres africanos e indígenas, y especialmente de las mujeres, eran vistos en Inglaterra como monstruosos y deformes, mientras que en términos mentales se los ubicaba en algún lugar entre los humanos y las bestias. El sistema de clases también estaba profundamente arraigado, y los miembros de las clases dominantes a menudo consideraban que las clases trabajadoras tenían una capacidad inherentemente menor de razonar. En este contexto, como detalla Sisling, la frenología no solo introdujo el promedio de las masas,
sin importar la poca base fáctica que tuviera. También proporcionó, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, una nueva manera para que las mujeres y hombres blancos de clase media se posicionaran en un colectivo imaginado estadísticamente. La frenología fue apoyada por figuras que iban desde el filósofo Herbert Spencer hasta el eminente biólogo Alfred Wallace. De hecho, incluso la primera reina Victoria consultó a su famoso frenólogo, al que pidió que leyera las cabezas de sus hijos. Dado su amplio apoyo, ayudó a generar un cambio masivo en la comprensión colectiva, tanto de uno mismo como de los demás, en la que cada quien se ubicaba en una jerarquía natural de mentes. A través de estas prácticas culturales, el concepto de normalidad mental y cerebral se fusionó con la ideología capitalista y colonial, prometiendo ofrecer una base supuestamente objetiva para naturalizar las jerarquías cognitivas, económicas y raciales que ya habían comenzado a surgir en los siglos anteriores. En este proceso, las antiguas concepciones de la sabiduría o el intelecto comenzaron a ser reemplazadas por una nueva forma de comprensión, basada en la estadística. El ideal se extendió y los blancos de clase media con capacidades cognitivas promedio, de manera creciente, comenzaban a verse a sí mismos como naturalmente más cercanos a una forma idealizada más cercanos a una forma idealizada de ser y pensar normal, incluso supernormal, en comparación con los sujetos negros y marrones discapacitados, de clase trabajadora y colonizados. Tener cualquier tipo de cognición subnormal era cada vez más temido y estigmatizado, especialmente entre las clases altas de Europa y entre los colonos blancos de todo el mundo. Un subtítulo nuevo: el gran confinamiento. Todos los factores detallados aquí y en el capítulo anterior no produjeron por sí solos un cambio en el entendimiento. Más allá del uso de concepciones legales del entendimiento promedio para apropiarse de bienes privados de personas con discapacidades cognitivas, el surgimiento de una variedad de sistemas carcelarios interrelacionados fue un giro que acompañó el auge del capitalismo. Para aquellos considerados locos, entre los que se incluía a las personas con discapacidad cognitiva, esto condujo que Michel Foucault, en su ya clásico libro Historia de la Locura, 1961, llamó el Gran Confinamiento. Como detalla el autor, en el Renacimiento los locos eran representados a menudo como poseedores de una sabiduría divina y por ello también eran incluidos en la comunidad. Al igual que las personas discapacitadas, si bien la vida era dura como para todos los demás, estos no eran discriminados de manera sistemática específicamente en virtud de su locura. Por el contrario, como señaló antes, el feudalismo tardío y luego el capitalismo trajeron un auge en la densidad poblacional y un gran aumento de la pobreza. Esto generó preocupaciones sobre el control de la población y la productividad. En este contexto, junto con la mendicidad, el trabajo sexual, los delitos menores y otros temas considerados escandalosos para la moral burguesa, estoy retrabada hoy, perdón.
considerados escandalosos por la moral burguesa, la locura pasó a ser vista como un problema que debía resolverse encerrando a la gente. Lo que cada uno de estos grupos compartía con los demás era la ociosidad, que entraba en conflicto con la demanda capitalista de productividad. Los locos, en particular, también fueron vistos como una afrenta al ideal de la racionalidad de la Ilustración, y por lo tanto como una amenaza a la civilización misma. Si bien el alcance del confinamiento enfatizado por Foucault sigue siendo controvertido entre los historiadores. Es indiscutible que los asilos surgieron en este periodo y que los locos, incluidas las personas con discapacidad cognitiva, a menudo eran encadenados, aislados y sujetos a castigos físicos. También está claro que en el siglo XIX hubo una segregación cada vez mayor de los pobres con capacidades físicas íntegras en asilos, de los criminalizados en prisiones y de los locos en hospicios. La nueva legislación, sobre todo la nueva Ley de Pobres de 1834, era destinada a reducir el costo económico de la asistencia social a los pobres. Hizo obligatorio que las parroquias construyeran asilos, especialmente si aún no contaban con ellos. Así, mientras el capitalismo se desarrollaba y la población crecía, sus normas se endurecieron y lo normal se volvió más prominente a medida que una mayor parte de la población caía más lejos de sus nuevos estándares de funcionamiento. Fue esto lo que hizo necesario el desarrollo masivo de los nuevos sistemas carcelarios, que cada uno a su manera encerraban a aquellos que eran considerados anormales. A medida que se construyeron instituciones estatales cada vez más grandes en toda Europa, el confinamiento y la gestión de los locos se extendió a las colonias de los imperios europeos, y esto se fusionó con la ideología racista para delinear nuevos discursos. Por ejemplo, desde Gran Bretaña, el influyente psiquiatra Henry Maudsley, en honor a quien más tarde se nombró en Hospital Maudsley en el sur de Londres, escribió sobre la inferioridad comparativa de los cerebros de las mujeres salvajes indígenas en relación con los de los europeos blancos. A partir de esto, en el África subsahariana, los psiquiatras británicos pronto comenzaron a predicar acerca de hasta qué punto los africanos normales tenían similitudes con los europeos locos. Es basándose en las supuestas supersticiones, creencias primitivas y en la incapacidad para el pensamiento abstracto que se manifestaban en ambas poblaciones. En este contexto es hacia mediados del siglo XIX que finalmente vemos el nacimiento de la psiquiatría como una rama de la medicina. Esto acompañó un cambio general en la supuesta función de estas mismas instituciones. Cuando surgieron dichos espacios, se crearon en principio para proporcionar una manera de mantener a los locos alejados del resto de la sociedad. Pero alrededor de 1850, justo cuando la noción de estado normal de Quetelet se estaba volviendo cada vez más influyente en una serie de actividades científicas, el énfasis se trasladó a ver a los reclusos no como amenazas que debían contenerse, sino como pacientes que debían ser tratados o recuperados a la normalidad.
Esto se debió en parte a la influencia previa de los reformistas liberales. El más notable de ellos fue el influyente médico francés Philippe Pinel, que buscó convertir los asilos en espacios dedicados a lo que llamó terapia moral, en un lugar de encarcelamiento y tortura. En términos más generales, como ha detallado Andrew School, fue en parte el papel de los médicos locos en los asilos lo que permitió un cambio de la vaga visión cultural de la locura a la idea desde que ésta fuese una condición identificable y tratable. Igual de importante, continúa School, es que el capitalismo industrial hubiese llevado a que la mano de obra vista cada vez más como material humano manipulable, cuyo rendimiento podría aumentar considerablemente mediante una gestión cuidadosa y a través de mejoras en el uso y la organización diseñadas racionalmente para transformar su valor como recurso económico. El ascenso del capitalismo a través de sus raíces coloniales y luego de sus etapas imperiales, finalmente trajo la noción moderna de que los locos necesitan ser tratados para aliviar su sufrimiento y devolver a los ociosos a la fuerza laboral. Es en este nuevo contexto de consideración de la población como recurso económico maleable que vemos el surgimiento de nuevos roles profesionales, que allanaron el camino para el nacimiento de la psiquiatría paradigmática temprana y otras disciplinas relacionadas como la psicología y la psicometría, y la nueva comprensión mecanicista del cuerpo y la mente, junto con nuevas concepciones de la normalidad, aportó una nueva forma de fundamentar estos proyectos. Como veremos en el próximo capítulo, esto se combinaría con aquellas nociones estadísticas emergentes sobre el funcionamiento normal para fundamentar no solo la irrupción de la eugenesia, sino también la existencia del paradigma psiquiátrico que todavía existe hoy, el de la patología. Normalidad y capitalismo. En este punto quiero hacer una pausa para resumir lo que hemos abordado hasta ahora. Tradicionalmente, en todo el mundo, tanto la salud mental como la corporal eran típicamente conceptualizadas como una cuestión de equilibrio o desequilibrio. Esto sucedía dentro del cuerpo o entre el cuerpo y el medio ambiente. Pero el modo de producción capitalista y la revolución industrial comenzaron a traer una nueva concepción de la salud y la capacidad. Tanto el cuerpo como la mente eran vistos cada vez más como máquinas y el nuevo concepto de normalidad empezó a utilizarse para determinar si éstas eran operativas o disfuncionales. Y lejos de ser un concepto médico meramente técnico, la idea de normalidad comenzó a provocar un cambio profundo en la forma en que diferentes clases de gentes se veían a sí mismas, al tiempo que significó una nueva manera de administrar dichas poblaciones. Esto permitió a personas blancas sin discapacidad cognitiva y de clase media la justificación de las diversas jerarquías que habían surgido con el auge del capitalismo, así como el del colonialismo y el imperialismo. También hizo posible que personas con capacidades cognitivas íntegras comenzaran a establecer un monopolio sobre la propiedad y los medios de producción. Como tal, el concepto de normalidad reflejaba jerarquías sociales contingentes y al mismo tiempo enmarcaba estas jerarquías como naturales. Aquí entonces,
vemos el comienzo de lo que yo llamo el imperio de la normalidad. Este nuevo aparato, formado por un complejo nexo de diferentes sistemas carcelarios, precedentes jurídicos, instituciones, conceptos y prácticas, permitió que las poblaciones empezaran a ser clasificadas sistemáticamente en términos de capacidad mental y neurológica, postulando este nuevo orden como parte de un proceso natural y atemporal. Esto no fue un accidente, sino que estuvo integrado en la lógica del capitalismo desde el principio. Y fue en este contexto, como veremos a continuación, que un erudito británico llamado Francis Galton o Galton, ni idea, desarrolló el paradigma de la patología, precisamente el mismo paradigma ante el cual el movimiento de la neurodiversidad surgiría más tarde para nombrarlo y resistirlo. Fin. Qué alegría que hayas llegado hasta acá. Me alegra mucho que cada vez más personas escuchen lo que hago. Si te gustó, te agradezco que lo compartas y mucho más que pongas un comentario en este capítulo o en las redes. Muchas gracias.